la serie que venimos desde hace ya creo que este es el 5º domingo, libertad en el Espíritu, todo este pasaje del versículo 16 al 25. Pero en esta oportunidad vamos a tocar solamente los versículos 24 y 25, y el título de este sermón es El camino de la victoria cristiana. Solo basado en los versículos 24 y 25, por supuesto considerando todo el contexto de lo que ya hemos venido viendo domingo tras domingo. Y para refrescar nuestra memoria voy a leer una vez más los versículos 24 y 25 del capítulo 5 de Gálatas, y dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Con el pasaje que tenemos ante nosotros, hemos aprendido algunas cosas que es bueno recordar antes de pasar a este texto. Hemos aprendido que hay dos naturalezas en cada creyente, ¿verdad? Cada uno de nosotros alberga en su seno una cría del cuco. ¿Recuerdan que hablamos de este pajarito que ponía los huevos en otro nido, y una vez que nacía este pajarito intruso expulsaba a los legítimos descendientes en ese nido, y se quedaba él solo y exigía alimento y alimento y alimento, y crecía mucho más allá de los pajaritos que lo alimentaban y que no dejaban de alimentar. Cada uno de nosotros alberga en sí esa naturaleza pecaminosa que exige, que pide, y a veces nos acertamos a darnos cuenta que estamos alimentando un bicho raro, un bicho que debemos aborrecer. Nuestra naturaleza pecaminosa, cada uno la alberga. Y también como este pajarito, también pretende atención, y muchas veces consigue engañarnos con dulces melodías. Recuerden que este pajarito es cantor, consigue engañarnos con dulces melodías, pero que muchas veces terminan siendo amargas sinfonías, porque gratificar nuestra naturaleza pecaminosa o los pecados de la carne no son solo sucumbir a nuestras bajas pasiones, sino que también abarcan muchas faltas leves que podrían algunos llamarle, o nosotros mismos también, según nuestro parecer, pero que también son abominables a Dios. Es así que no hay diferencia. En la lista de los versículos 19 al 21 hay una lista muy fea, pero no hay diferencia. Estas son todas obras de la carne. Para algunos, algunas de estas cosas son graves, pero para Dios son todas graves. Hemos visto que el conflicto interno es normal en cada creyente, esa lucha interna, y que Dios nos ha dado las herramientas y nos ha dotado de poder para no sucumbir a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Las herramientas nos ha dado y nos ha otorgado su poder. No debemos olvidar que este pasaje de Gálatas capítulo 5 y los versículos 16 al 25, donde rápidamente muchos recordamos, ahí están las obras de la carne, qué feo eso, pero este pasaje está lleno del Espíritu Santo. Hay 7 referencias directas en este pasaje al Espíritu Santo en su Biblia, y como dice Pablo en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Esa es la libertad a la que Dios nos ha llamado. También hemos aprendido que la manifestación de esta libertad no es otra que la manifestación del fruto espiritual, fruto que proviene de Dios, que crece, que se desarrolla y madura en aquellos que han renunciado a la práctica habitual del pecado. Que esta práctica habitual del pecado evidencia que no se ha nacido de nuevo, por lo que quienes están en esta condición, ¿qué es lo que dice el apóstol? No pueden heredar el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. Pero aquellos que son de Dios evidencian en sus vidas este fruto celeste,
que no necesita energía humana ni de voluntad propia para crecer y madurar, ya que es fruto del Espíritu. Para una mejor comprensión, hemos aprendido que de estas 9 virtudes que nos habla aquí el apóstol, se pueden separar, pero solo para su estudio, para su reflexión, se pueden separar en 3 tríadas de 3. Siendo las primeras aquellas con las cuales tenemos una directa relación y comunión con Dios. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz. En Romanos 5, el apóstol que nos ha dicho que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquellos en los cuales Dios ha derramado su amor no pueden sentir y experimentar otra cosa que gozo en sus vidas. ¿Por qué? Lo dice Romanos 5:1, porque justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. No solamente experimentamos el amor de Dios, sino que hay gozo en nuestros corazones porque estamos en paz con Dios. Éramos enemigos, pero estamos en paz, amor, gozo, paz. Luego observamos las que siguen, que son paciencia, benignidad y bondad, que al parecer son aquellas que necesitamos para nuestras relaciones cotidianas, nuestras relaciones sociales. Paciencia, necesitaré. Benignidad, bondad, claro que sí. Finalmente, observamos las 3 últimas virtudes. ¿Cuáles son estas? Fidelidad, porque fe es mejor traducirlo como fidelidad. Mansedumbre o humildad. Y templanza o dominio propio. Y estas virtudes hablan de mi calidad como creyente, de cuánto peso realmente. De eso me hablan estas virtudes. Pero todas ellas, las 9, crecen juntas y armoniosamente. Ninguna de ellas crecerá en desmedro de otras. Y al observar este fruto y compararlo con las obras de la naturaleza pecaminosa, no nos queda duda que la naturaleza pecaminosa, desea lo contrario de lo que es del Espíritu, y que este conflicto será, ¿cómo es? Todos lo experimentamos, un conflicto duro. No es solamente un conflicto duro, sino que es un conflicto también amargo y además permanente. No hay recreos para la naturaleza pecaminosa. Permanentemente está ahí exigiendo: dame, dame, dame. Algunos, conscientes de este conflicto, son engañados al pretender alcanzar por sí mismos la victoria. ¿Y qué pasa? El desánimo, la frustración y la sensación de fracaso se apodera de ellos, ya que se dan cuenta que no pueden hacer lo que quieren. Sin embargo, hacen lo que no quieren. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo nos habla de esto. Pero si esto terminara así, uno podría preguntarse: bueno, ¿es esto todo? ¿Es que el cristianismo solo es un camino de continuas derrotas y fracasos? Cuando ponemos los ojos en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestra experiencia o en nuestro conocimiento, acabamos sucumbiendo. Pero es que ¿acaso no está escrito? Jeremías 17:5 nos dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Confiar en el hombre, muchas veces tenemos pensado que es confiar en otro. Maldito, caigo bajo maldición. Me pongo bajo maldición cuando confío también en mí mismo. Porque cuando confío en mí mismo, mi corazón
se aparta de Dios. Hay ciertamente un camino de victoria, pero no lo descubriremos si no salimos de los matorrales de la justicia propia, porque no es otra cosa que la carne queriendo agradar a Dios. Miren, es muy sutil. A veces pensamos que obras de la carne son solamente esas cosas horribles, esas cosas que ojalá ni se nombraran entre los santos. No, la carne también quiere y desea agradar a Dios, porque quiere buscar su propia gloria. La carne también quiere agradar a Dios. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos? Nos dice que la carne es imposible que agrade a Dios. Ahora bien, este camino de victoria, el camino de la victoria cristiana, se nos presenta bajo dos aspectos, uno negativo y otro positivo. Lo negativo lo tenemos en el versículo 24, es que debemos crucificar la carne. Y lo positivo, lo tenemos en el versículo 25, es que debemos andar en el Espíritu. Entonces veamos el versículo 24 bajo este aspecto. Debemos crucificar la carne. ¿Qué dice el versículo 24? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo comienza su respuesta recordándonos a quién pertenecemos, algo que frecuentemente olvidamos. Miren cómo lo dice Pablo, pero los que son de Cristo. Nos recuerda que le pertenecemos a Él. Cantamos recién, ya pertenezco a Cristo, pero eso es un aspecto de la verdad. El otro aspecto es, Él pertenece a mí. Tú y yo pertenecemos a Cristo, por lo tanto, todo lo suyo es mío. Soy aceptado, no por mis méritos, que no tengo. No soy aceptado por eso, sino que soy aceptado por los méritos de Cristo. Le pertenezco a Él. Él es mi Señor. Ahora bien, ¿de quién se dice que han crucificado la naturaleza pecaminosa? ¿Qué es lo que dice el texto? Eso es lo que se dice de nosotros, de algo hecho por nosotros. Porque el texto lo dice, pero los que son de Cristo han crucificado. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos ha dicho, con Cristo estoy crucificado, estoy juntamente crucificado, ¿cierto? Ahora, en el mismo texto dice que, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 6, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ambos versículos nos hablan de nuestra unión con Cristo por fe, que hemos sido crucificados con Él. Pero aquí, en Gálatas 5:24, la idea no es la misma. No es la misma. Dada la guerra interna continua en cada uno de nosotros, recordemos que la naturaleza pecaminosa no se toma recreo, que este conflicto es permanente y es constante. Entonces, una guerra interna que hay en cada uno de nosotros, es evidente que nuestra naturaleza pecaminosa quiere actuar como si el Calvario fuese una ilusión, una quimera que nosotros recordamos para Semana Santa o que recordamos en la Cena del Señor. Pero lejos de ello, lo que Pablo nos está proponiendo aquí va en línea con lo que nuestro mismo Señor dijo en Lucas 9:23, que lo mencionaba nuestro hermano Claudio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz
es llevar la cruz. Tomar la cruz no es soportar a un esposo maníaco, ni a una suegra hipocondríaca, ni al hijo que le da la espalda a la disciplina paterna, ni a un jefe abusivo. Eso no es tomar la cruz. No. Tomar la cruz es llevar la cruz es tomar el instrumento con el cual voy a ser ejecutado. En tiempos del Nuevo Testamento, los criminales eran obligados a cargar con uno de los dos maderos. No era un paseo, no se iban de camping, ellos iban camino a su ejecución. ¿Y qué es lo que debe ser ejecutado en nosotros? Nuestra naturaleza pecaminosa, con todas y cada una de sus manifestaciones. El adulterio, por cierto, pero también el chismorreo, la fornicación, pero también las enemistades, toda inmundicia, pero también los celos y la contienda, las idolatrías y también las borracheras, los sectarismos y también las envidias, los maldicientes, pero también los robos. El apóstol sabe que no puede nombrar todas las manifestaciones de la carne porque es un sinfín. Por eso que nos dice aquí en el versículo 21, dice, y cosas semejantes a estas. Él nos da una lista de 17 cositas, pero hay mucho más. Ahora, ¿encontramos duro esto? Lo encontramos que esto es muy radical. Recuerdo que una vez alguien me dijo, ¿cómo me vas a estar comparando con ese tipo de mujeres? Pero que no lo hago yo, si eso lo hace la Escritura. Porque la Escritura trata de la misma manera a un chismoso que a un adúltero. Ambas son obras de la carne. Ambas Dios las aborrece. Ambos son un insulto a la santidad de nuestro Dios. A veces encontramos que esto es radical, pero yo le voy a decir qué es lo que es radical. Esto que les cuento a continuación pasa en Cuba. Quiero que escuche con atención y quiero que me diga si no ve esto aquí, o peor todavía, si no ha sido en algún momento parte de lo mismo. Dice el pastor Jaisel Piñero, en carta dirigida en la calle Recta. Esta es una revista bimensual que se edita en Holanda y es distribuida a todo el mundo. Aquí escribe este pastor, mandó una carta, y en esta carta, entre otras cosas, dice esto: se observa en Cuba el arribo de un espíritu radical que viene atado a la tradición reformada y o calvinista, haciendo mella en las denominaciones históricas. Cada vez son más las frases despectivas hacia los que defienden una tradición teológica que sea diferente, y las divisiones consecuentes a las mismas dejan su marca en referido contexto. Un responsable de una denominación ha dicho que una de las grandes dificultades que están enfrentando como obra es el resultado del radicalismo que subyace detrás de las doctrinas reformadas, que ha causado varias divisiones. Este espíritu divisionista, en vez de fomentar una acogida positiva a las verdades de la gracia, está causando miedo. Muchas denominaciones históricas sienten temor ante todo lo que se autodenomine reformado o calvinista. Tristemente, en la mayoría de los casos, un temor justificado, porque perciben que las verdades que afirman sus promotores no están en sintonía con el espíritu que opera en sus corazones. Sus actitudes así lo validan. Los radicales sienten una gran admiración, casi veneración, por algunos pocos pastores y predicadores.
Tristemente, se puede constatar la reproducción de un espíritu radicalista, divisionista y separatista en sus discípulos. Por otra parte, también se puede divisar un sobreénfasis en la justificación, lo cual ha sido muy provechoso para la iglesia cubana, ya que la misma consideraba que la santificación conducía a la justificación. Pero en pleno 2015, después de varios años esclareciendo la anterior problemática, se percibe la necesidad de enfatizar también la preciosa verdad de la santificación, la cual evitaría cojeras éticas que pueden conducir a la iglesia instalada en este contexto a versiones modernas, sumamente peligrosas, de liberalismo moral. La carta sigue, pero quiero detenerme aquí. ¿A qué iglesia neotestamentaria te recuerda esta carta del pastor Piñero? ¿A qué iglesia te recuerda? Corintios. 1 Corintios capítulo 1 versículo 13 dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Cuando Pablo habla en Gálatas 5:20 de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, está hablando de quienes el pastor Jaisel llama espíritus radicales, divisionistas y separatistas. Y cuando habla de volver a enfatizar la doctrina de santificación para evitar cojeras éticas, está hablando de lo que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, y repite en otra de sus cartas: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Podemos desentendernos de este mensaje? ¿Acaso diremos: estoy limpio de todo esto? Hermanos, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, el rechazo de nuestra naturaleza pecaminosa, porque estas son manifestaciones de la naturaleza pecaminosa. En la carne queriendo agradar a Dios, el pretender ser más puro que las confesiones de nuestros padres y abuelos que caminaron en la fe reformada. Tienen la sana doctrina en sus mentes, pero no ha bajado a sus corazones. Por lo tanto, no obran de acuerdo a la santidad, a la justicia, a la misericordia, al amor de Dios. El rechazo de nuestra naturaleza pecaminosa debe asemejarse y aún debe ser mayor al rechazo que sentimos y expresamos hacia los peores criminales. Piensa en el peor criminal que tú conozcas, del cual tú hayas conocido. Piensa en cómo lo tratarías si estuviera frente a ti ese hombre inmundo, sádico, cruel. Así debes rechazar tu naturaleza pecaminosa. Y más todavía, porque es peor, porque siempre está contigo, porque no te deja, porque no cesa en su empeño de querer estorbar tu relación con Dios. No se podía crucificar a un romano porque era sumamente degradante, era despiadado, era vergonzoso y además era una muerte dolorosa, muy dolorosa. Quienes eran ejecutados experimentaban dolores agudos y constantes. Nadie auxiliaba ni atenuaba el dolor. Había guardias que vigilaban que esto se cumpliera. Eso era la crucifixión. Y esta es la imagen que el Señor trae a los suyos respecto de sí mismo y añade que debe ser una ejecución diaria. La ausencia de esta doctrina clama en las plazas y en las calles. Basta ya de creyentes de doctrina correcta que viven como los mismos diablos. Vidas camufladas, solapadas, engañosas, de doble vida. Si eres de esos, el diablo es tu amigo,
¿Por qué? Porque Él es el padre de mentira. Por consiguiente, eres enemigo de Dios y su evangelio. Edificas tu ruina, colaboras con el reino de la muerte y acumulas para ti ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Caes continuamente en los mismos pecados. Clamas al Señor por verdadero arrepentimiento y luego vive una vida de arrepentimiento. Jeremías 15:19 dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Es Dios quien dice esto. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Ese acaso no es el deseo íntimo de nuestras almas? De estar siempre en la presencia del Señor. Sí, pero si no hay una conversión, un arrepentimiento diario, esto no es posible. No es posible ser restaurado si no hay arrepentimiento diario. Cuando hemos venido al Señor en arrepentimiento y fe, tomamos nuestra vieja naturaleza llena de orgullo y centrada en sí misma, con todas sus pasiones y deseos, y las clavamos en la cruz. Y ese acto debe ser diario y dejar allí, en la cruz, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Este acto continuo es consciente y es voluntario. Por eso que es distinto Gálatas 5:24 a Gálatas 2:20 o a Romanos 6:6. Porque en esas dos citas se habla de un acto de fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado, o he sido crucificado juntamente con Cristo. Eso es un acto de fe. Pero Gálatas 5:24 habla de mi respuesta voluntaria y consciente a crucificar mi naturaleza pecaminosa cada día. Eso es tomar la cruz. Yo soy el que debo negarme a obedecer mi naturaleza pecaminosa, porque prefiero que se exhiba la gloria de Cristo en el fruto del Espíritu y que Él exhale sus dulces fragancias en mi vida, aquí y ahora. Es esa vida de Dios la que grita cual tsunamita en Cantares, capítulo 4, versículo 16. Soplad en mi huerto, despréndase sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Escucha nuevamente al apóstol en Gálatas 5:24, que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Él es de Cristo, le perteneces a Él. Entonces debes mantener cada día tu carne crucificada y negarte cada día a remover los clavos que te mantienen allí. No uses esa herramienta. ¿Cómo la llamamos? El diablito. Mire usted, qué casualidad. No la uses. Deja los clavos allí. Veamos en segundo lugar entonces, de ahora debemos andar en el Espíritu. Ese es un aspecto de la verdad. Crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora veamos el otro aspecto. Debemos andar en el Espíritu. Versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí tenemos la otra cara de la misma moneda. Somos llamados a rechazar el canto melodioso de nuestra naturaleza pecaminosa, pero sí debemos escuchar, debemos seguir la voz del Espíritu. Vemos que los versículos 16 y 25 tenemos la misma palabra andar. Sin embargo, no son palabras idénticas. Si usted lo busca en el diccionario, va a ver que no son palabras idénticas. Mientras en el versículo 16 significa andar, caminar,
El versículo 25 tiene la connotación de andar en fila, en línea, o sea, como andar con otros. Se usa como un término militar para marchar. Más que andar un camino, es marchar con una pauta dada. Se usa en Romanos 4:12 para hablar de creyentes que siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham. ¿Se fijan? Va ahí junto con él. También en Filipenses 3:16, en el ruego paulino a seguir una misma regla. Dice, los que somos perfectos, sigamos, sintamos una misma cosa. ¿Ah? Sigamos una misma regla. Entonces, ser guiados por el Espíritu es andar en el camino trazado por Él conforme a sus reglas, ya que Él ha demarcado el sendero a seguir. El Espíritu nos guía, pero nosotros debemos caminar según sus reglas. Así que, al rechazar nuestra naturaleza pecaminosa, del versículo 24, rechazamos lo que está mal o lo que sabemos que está mal. Pero también, al ser guiados por el Espíritu, seguimos y perseveramos en lo que sabemos está bien. Nos apartamos de lo que está mal, aquello a lo que nos lleva nuestra naturaleza pecaminosa, y nos ocupamos en lo que está bien. No es solo rechazar un camino, esa es parte de la verdad. También debemos andar en el otro. Somos exhortados a buscar las cosas de arriba, a poner la mira en las cosas de arriba. ¿Cuáles son estas cosas? Nos ayuda aquí Filipenses 4:8. ¿Qué dice ahí? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero lejos de ser esta vida una vida de contemplación extasiada, con los ojos en blanco en algún rincón oscuro, esta vida se nota en la diligencia que ponemos en ejercitarnos para la piedad. Las conversaciones y los amigos a menudo gritan lo que tratamos de esconder o de camuflar. ¿Qué decir de nuestros pasatiempos? Los hay que ya peinan canas, sin embargo son esclavos de los juegos, como si fueran infantes malcriados. Tampoco ayuda nuestra aversión a la lectura. Y aquellos que disfrutamos de este don, debemos cuidarnos de leer libros edificantes y no perder el tiempo en lecturas sensacionalistas o escabrosas. Pero hay algo que también somos descuidados. Somos dados a descuidar para nuestra ruina. Es lo que nuestros abuelos llamaban los medios de gracia. ¿Cuáles son ellos? Esto lo va a encontrar en un folleto escrito por el pastor Blackburn. Atrás está. Los medios de gracia. Él los divide en medios de gracia privados y medios de gracia públicos. Todos ellos están a nuestro alcance y fueron diseñados por Dios para nuestro bien y nuestro provecho. Allí están la lectura de la palabra de Dios, la oración privada, la meditación. Si es mi resolución andar por el Espíritu, debo ejercitarme en esos menesteres. Medios de gracia privados, la lectura de las Escrituras, la oración, la meditación en la palabra de Dios. Pero también hay medios de gracias públicos, de los cuales destaca el congregarse juntos para la adoración en el día del Señor. Nota que es el día del Señor. No es tu día, no es mi día, es el día del Señor. Luego están las ordenanzas, bautismo y cena del Señor. También el compañerismo con los hermanos. Y finalmente la oración congregacional. Eso es lo que hacemos. Son medios de gracia. Ahora, si tú quieres andar por el Espíritu, ¿haces un uso diligente de estos medios de gracia? ¿Los aprecias? ¿Los atesoras? ¿Los practicas? Todas estas son formas en las que nos ocupamos de las cosas espirituales.
Le preguntaron a un indio, lo veían a él un poco confuso, le preguntaron qué le pasaba. Él le dijo que dentro de él sentía que habían como dos animales, uno blanco y uno negro, y que continuamente están peleando dentro mío. Entonces le preguntaron, ¿y cuál de ellos es el que gana? Bueno, dijo, gana el que alimento más. ¿Por qué a veces vivimos en continuas derrotas? Y nuestra naturaleza pecaminosa parece enseñorearse de nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo nos ha dicho en Romanos capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No solamente porque no hemos crucificado nuestra naturaleza pecaminosa, sino que además hemos descuidado las herramientas y las habilidades y el poder que Dios nos da para vencer en esta lucha. Si todas estas son formas en las que nos ocupamos de las cosas espirituales, fuera entonces con la idea de una conducta pasiva. No somos santos embalsamados ni vivimos en jaulas de aislamiento. No, nuestra fe debe ser conocida. Al incrédulo debe hablar nuestra conducta de rechazo permanente a lo malo, pero también le debe hablar, y muy fuertemente, la piedad que busca el bien del otro, exaltando así a Cristo y su obra en favor de los impíos y para la gloria de Dios. Pero cuidémonos de poner en un mismo saco al creyente que cree distinto con el impío. Ojo con eso. La luz que crees tener, para que sea de valor, debes dirigirla a los pies de tu hermano, no a sus ojos. Pregunta Bernard Koster: ¿cómo puedes enseñar la bondad, la gracia, la misericordia y la paciencia poderosa de Dios sin gracia, sin paciencia y sin misericordia? Sobre todo, cuando uno ha aprendido paso por paso la riqueza de las doctrinas de la gracia, ¿por qué no tiene paciencia con otros? ¿Por qué desprecia a cristianos que todavía creen lo que él tal vez en otro tiempo también creía? Recuerda que la doctrina es importante, pero solo Cristo salva. No somos salvos por creer lo correcto. Somos salvos porque hemos venido a Cristo. Mi seguridad no está en lo que creo correcto. ¿Acaso ayer no afirmaba lo que hoy día descubrí por la Escritura, que no estaba correcto? Si este es el caso, y estoy seguro que cada uno de nosotros ha experimentado eso, y si este es el caso, ¿significa que ayer estaba perdido? No. También era una oveja del Señor, inculta, ignorante, claro que sí, pero era oveja, no era un asno. Mi seguridad reposa en Cristo y solo en Él, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si está ese testimonio interior, no puedo menos que amar al hermano por el cual también Cristo murió. La iglesia es la iglesia del Señor. Él la compró con su propia sangre. Él la sustenta y la cuida. Y aquellos que son la iglesia son de Cristo. Y ellos son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y estos son los mismos que perseveran en caminar por sendas de santidad. Y esta forma de vida se notará en los pasatiempos que eligen, los libros que leen y los amigos que tengan.
Sobre todo, se notará en que no descuidarán la oración privada ni la congregacional. No descuidarán la lectura y meditación en las Escrituras. No descuidarán la comunión y adoración con otros creyentes. No descuidarán la observancia del día del Señor ni de sus ordenanzas. Este es el camino de la victoria cristiana. Esta es la libertad a la que en el Espíritu a la que hemos sido llamados. No te conformes con menos. ¿Qué dirías del que pudiendo comer lo que él quisiera en un restaurante que sea de estos de lujo? ¿Qué dirías si pudiendo, porque eres hijo del dueño, pudiendo entrar y servirte todas las exquisiteces, te conformas con ir al basurero de ese restaurante y de allí empiezas a comer lo que alguien ha botado? ¿No dirías que ese está loco? ¿Está loco cómo? Si puede entrar y comer y servirse los manjares exquisitos que quiera, se contenta con escarbar en el tarro de la basura. ¡Está loco! Pero esa es la locura del que, siendo heredero de todo, vive como un pordiosero. Si sabes lo que tienes, actúa como tal. O como dice Pablo en Gálatas 6:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que así sea. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.